Al Espíritu Santo, mi mejor amigo, que nunca me ha dejado. Él se presentó como mi único y suficiente amor en la intimidad. Felicitar a todos los que han concluido la lectura de la palabra de Dios en este día. Si Dios no se pone en medio del camino de David, hoy no leyéramos de David. Hoy no leyéramos de un Salmo 55 ni del rey más recordado en toda la historia de Israel. Quiero agradecerle porque Él es el que me habla, me guía, me unge y me envía en todo lo que he hecho hasta hoy. Una cosa es el Edén y otra cosa es la relación con Dios. Por ejemplo, ya ahorita en la gracia, el Edén representa el cielo, el reino de los cielos. Pero otra cosa muy diferente es estar con Dios. Bueno, ahora está Caín y Abel, pero, digámoslo así, voy a ponerlo aquí con rojo. Dios y Caín. Lo que hizo ahora el pecado de Caín, entre su relación con Dios, fue lo mismo. Ahí lo dice Caín. Y salió, es decir, se alejó, se fue. Entonces, aquí hay una separación. Ya vimos que dos pecados que se cometen nos separan de Dios. Entonces, hoy en día, cuando yo peco, me separo totalmente de Dios. No es que literal Dios estaba aquí conmigo y se fue para allá. Simplemente no hay comunión con Dios porque Dios es santo. Dios es santo. Entonces, cuando pecó Adán y Eva, lejos de Dios. Peca Caín, lejos de Dios y se va errante. Y aparece la primera vez la palabra perdón en la Biblia. Y ahora Caín se va errante por toda la tierra. Miren, que Dios creó al ser humano para que estuviera siempre con él. Pero el ser humano pecó en el Edén y se alejaron un poquito, ¿no? Digamos, un poquito. Y después vuelve a pecar ahora Caín y se aleja más. Imagínense Dios ¿qué harían ustedes? ¿Cómo les puedo decir? A una persona que quieren mucho, que aman demasiado. Cuando nos falla o nos traiciona, es difícil perdonarla, ¿no? Volver a confiar. Pero digamos que lo volvemos a hacer. Y después que lo vuelva a hacer, menos vamos a confiar, ¿no? Así como de está bien, te saludo. Ándale. ¿Se puede? Sí. Pero como que siempre se va a quedar eso ahí, ¿no? Y si lo vuelve a hacer, no, pues ya, o sea, no, ya tú ya estás jugando, ¿no? Ahora imagínense que lo vuelva a hacer, y que lo vuelva a hacer, y que lo vuelva, pues así como de, no, ya, o sea, así, ahí nos vemos, ¿no? O sea, ya. Pues así es Dios con la humanidad. Perdona una vez, nos perdona, y al otro día volvemos a pecar, y nos perdona, y al otro día volvemos a pecar, y nos perdona. Bueno, así es como se va a empezar todo Génesis, toda la generación de la humanidad. Cada vez se va alejando, y alejando, y alejando, y alejando, y alejando más de Dios. Hasta que, bueno, ahí llegamos, Caín, y entonces, digámoslo, Dios ya está está Dios lejos. Digamos que aquí está la tierra, y Dios ya está lejos por el pecado de la humanidad, por el pecado de Caín. Ahora, en el versículo, ¿dónde está? Versículo 25 del capítulo 4. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Esa palabra conocer es de que tuvo relaciones sexuales, o sea, quedó embarazada. Y la cual le parió un hijo y llamó Set. Porque dijo, ella me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, y a quien mató Caín. Versículo 25 del capítulo 4. Ahora nada más grábense esto. Hay dos descendientes. Había dos hijos al principio, ¿no? Caín y Abel, pero ya murió uno. Volvió a tener otro hijo, ¿y cómo se llamó? Set, que significa sustituto. Entonces ya nada más está Caín y Set. Caín y Set. Y de ahí, si ustedes se avientan a leer Génesis,
van a ver que estos dos tuvieron hijos, nietos, bisnietos y 2 descendencias empezaron a nacer. Esto hasta hoy en la actualidad tiene repercusión, o sea, y después de aquí llegamos a la Torre de Babel, que la han escuchado, y de la torre, aquí digamos que va de acá, aquí sale uno bien malo que se llama Nimrod, y es el que crea la Torre de Babel, y de ahí todas las gentes se empiezan a dispersar, porque todos hablaban una lengua al principio, pero después ya ahí en la de Babel son confundidos todos. Y después de eso, ya Dios los confundió, pero después, no es cierto, antes de la Torre de Babel es el diluvio, porque por eso construyeron la torre. El diluvio viene aquí y arrasa con toda la humanidad. Y solo queda Noé y su familia. Y de Noé vienen 3, Sem, Cam y Jafet. La de en medio que es Cam, lo voy a poner con rojo, son los malos, o sea, es una descendencia y de ahí vienen los filisteos. De ahí salen los filisteos. O sea, todos los que nazcan de aquí son los futuros enemigos de Israel a morir. Y de acá vienen las 2 descendencias. Y después viene la Torre de Babel. Bueno, ¿qué les dije? El hombre está lejos de Dios ya. Lejos. Hasta hay un versículo donde dice: y los hombres comenzaron nuevamente a invocar a Dios. O sea, pasó mucho tiempo en que se olvidaron de Dios. Ahora, ya para concluir en este día, el castigo. ¿Cuál es el castigo del pecado? ¿Sí hay consecuencias? Sí. Por ejemplo, si yo mato, ¿cuál va a ser la consecuencia aquí en la sociedad? Ir a la cárcel. Si yo choco, una infracción. Bueno, si me paso un alto, tiro basura, hasta en su momento en la pandemia, si no traíamos cubrebocas, no había como tal una multa, pero sí nos llamaban la atención y todo eso. O sea, estas son las consecuencias, ¿no? Humanas, físicas, pero espiritual es la separación con Dios. Miren, muchas veces pecamos sin que nadie nos vea, entre comillas, ¿no? No me vieron, no se enteraron, nadie nos va a ver. Y probablemente no haya consecuencias físicas porque no se ha descubierto nuestro pecado, pero espiritualmente estamos muertos con Dios. Se los digo por experiencia. Por ejemplo, yo puedo pecar y me toca participar en el púlpito, dirigir una alabanza, dirigir un culto, una oración, lo que sea, y no se han enterado de mi pecado. Bueno, yo puedo participar en el púlpito ministrando conforme a mi fuerza y todo sale bien. Pero espiritualmente Dios no está conmigo. Dios no va a respaldar. O sea, si queremos que se derrame el Espíritu Santo, no va a pasar. Porque con Dios no hay nada. A veces no se dan cuenta, a veces no hay consecuencias físicas, pero siempre con Dios no hay vuelta de hoja. O sea, Dios lo ve todo. Es más, Él sabe si vamos a pecar mañana. Ya lo sabe Dios, ya lo sabe. Si mañana, pasado, lo que vayamos a hacer, ya lo sabe. Entonces, grábense bien esto. La consecuencia más fatal del pecado es la separación de Dios. Más adelante un profeta dirá, Isaías, que nuestras iniquidades han hecho disensión, una muralla, un abismo. Hasta hay un canto que dice, sí más o menos lo han escuchado, ¿se acuerdan? Que dice que dice, por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y apartados del mal. ¿Sí? ¿Eso? Bueno, es un canto, porque eso está en la Biblia. Voy a borrar todo, ya para concluir. El castigo peor de la Biblia, lo que les digo, el profeta Isaías dice que nuestras iniquidades hicieron un muro con Dios. Y así siempre va a ser. Vamos a poner aquí a Dios. Y vamos a poner acá al hombre. Bueno, pondría humano, pero o sea, así lo llama la Biblia, no hombre, pero es humano, o sea, hombre o mujer, no tan solo el sexo masculino. Y el pecado, digámoslo que esta es una montaña, el piso.
Y este hueco de aquí es el pecado. Vamos a ponerle aquí. Pecado. Si yo pienso que me puedo burlar de todo lo que sea, con Dios no hay vuelta de hoja, es pecado. Entonces, a partir de la siguiente clase ya vimos cuál es la consecuencia del pecado. Separación de Dios totalmente. Eso se perdió desde que desde que Adán y Eva pecaron. Eso se perdió. Ya no hay vuelta de hoja. El hombre fue separado de Dios. No fue el plan de Dios que el hombre pecara, pero lo hizo. Pero Dios ya se había prevenido. Con un plan para borrar esto y que nuevamente el hombre, vamos a ponerlo aquí, y vean lo que les voy a decir. El que busca la reconciliación es Dios, no el hombre. Si fuera por el hombre, le da igual y vive sin Dios, Es más, vivimos mejor cuando no le tenemos que entregar cuentas a nadie, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos querido hacer cosas? Pues decimos, ay, es que Dios, no sé. Imagínense que no existiera Dios, haríamos y deshiciéramos como quisiéramos. Su concupiscencia que a ustedes les atrae, la harían sin culpa. Pero Dios es el que se va a encargar de la redención. Redención es comprar la restauración. Porque el pecado nos alejó de Dios. Cualquier pecado, y aún ya bautizado, nos aleja de Dios. Entonces, esta se llama la redención, restauración, volver a unir a Dios con el hombre. ¿Y qué vimos que se perdió en el jardín del Edén? O en el huerto del Edén. Vamos a enumerarlas porque esto es lo que va a venir alguien a recuperar. Vamos a poner 1, comunión. Comunión. 2, santidad. Comunión, de que estaban cerca de Dios y hablaban cara a cara con Dios y lo escuchaban. ¿Quién de aquí no quisiera escuchar a Dios? De verdad, literal, o verlo. Hasta el día de hoy nadie ha visto a Dios. Pero ¿quién no quisiera ver a Dios? Imagínense que de repente escucháramos una voz que dijera, Luis, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? O Sua, ¿qué vas a hacer mañana? O Ana, vamos a platicar un rato. O sea, Dios, así eran ellos, escuchaban la voz de Dios, hablaban con Él, era una comunión perfecta. Eso se perdió, pero la redención va a venir a recuperar eso. Segundo, la santidad. Porque el pecado nos hace inmundos, pero la santidad es estar puros, santos. Podemos estar cerca de Dios. ¿Les ha pasado? ¿Ustedes han visto a los médicos? Que casi siempre, o los que andan de estudiantes de médicos que siempre andan con su bata bien blanca. Imagínense que un niño bien sucio, así con el que jugó en el lodo, se quiere acercar y abrazar a ese. ¿Qué le va a decir el joven? Para allá. O cuando ya están arregladas o arreglados para el culto del domingo. Y llega su perrito, no sé, una mascota o alguien sucio y le dice, no, me voy a ir al culto, no me vas a ensuciar. Pues imagínense Dios que es santo, que es el único santo, y llega alguien con pecado, sea el nombre que sea, y te quiero abrazar. Dios, no me vas a ensuciar, pero no podemos estar juntos. La santidad. Y tercero, la eternidad. Entonces hay alguien que va a venir que ya vino, y dice la Biblia, yo he venido para recuperar lo que se había perdido. Y ese se llama Jesucristo, nuestro Señor Jesús, Dios, Él mismo, pero hecho carne. Jesucristo va a venir a recuperar estas tres cosas que se han perdido. La siguiente clase vamos a ver cómo recuperó esas cosas.
Y la siguiente clase vamos a ver, ¿y cómo yo puedo recuperar esas cosas? Porque el Señor Jesús ya pagó, hizo algo para que se recuperara esto. Ahora yo cómo puedo hacer que Él me dé eso. Eso es lo que vamos a ver. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿No? El pecado nos separa de Dios. Dios tiene un plan de redención para volver a unir al hombre y recuperar estas tres cosas. Que hay más, hay muchas más. Y alguien dijo en la Biblia, o ya quedó escrito, yo he venido para recuperar lo que se había perdido. Esa fue su única misión. Y ahorita que terminando el enseño de los jóvenes, pues vamos a ir a evangelizar al hospital. Eso es lo que vamos a predicar. Hay alguien que te puede volver a unir con Dios. El pecado te separa, pero hay alguien que te puede volver a unir con Dios. Jesucristo. Vamos a ver qué fue todo lo que hizo Él para poder volver a unir o darle una oportunidad a quien quiera creer y aceptar de volver a unirse con Dios. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Pregunta? ¿Seguros? ¿Sí? Bueno, está bien, entonces aquí terminamos, ya se acabó el tiempo. Nos vemos la siguiente clase. De todos modos, ahorita a ver si le puedo, bueno, le tomo foto. Y no le tomé foto a la otra, pero bueno. Recuerden, el pecado siempre tiene consecuencias. Tal vez no físicas a veces, pero sí espiritual. Siempre nos aleja.